Es el momento de presentar la participación de nuestra compañera Julieta Tejada. Buenos días. Muy buenos días, mi querido José Luis Mendoza, coordinador de este gobierno de la mañana. Los buenos días a don Bienvenido Rodríguez Durán, a Bienvenido Rodríguez Hijo y a doña Isabel. Y con ellos a todo ese equipo formidable que trabaja en la parte técnica y de producción, que hace posible cada día este gobierno de la mañana. Los buenos días a don Álvaro Albelo Hijo, mi abrazo y mis oraciones para tenerlo muy pronto de regreso aquí con nosotros. Los buenos días a mis compañeros en cabina, a mi compañera Susana Gotró de Win y al país que de manera fiel nos sigue cada día. Miren, señores, ya se ha presentado, el gobierno pues ha presentado el presupuesto general de la nación que ejecutará para el año 2023. Sobre este presupuesto que tiene muchas aristas, muchos elementos que pueden ser objeto de grandes debates, me quiero referir a una parte del mismo, y es a lo que tiene que ver con la inversión de capital y la gran cantidad de recursos destinados a gastos corrientes. El presupuesto general de la nación presentado por el gobierno es de 1.403.263.3 millones de pesos dominicanos. De ese billón, 403.263.3 millones de pesos, hay destinado 1.247.578.1 para gastos, 1.092.403.1 destinado a gastos corrientes. Y a gasto de capital, tan solo 155.175 millones, lo que representa el 2.3% del Producto Interno Bruto. Cuando uno analiza esos números así, a grosso modo, uno se pregunta, bueno, pero ¿cómo se van a desarrollar, por ejemplo, las diferentes obras de infraestructuras, de desarrollo de algunas zonas que el gobierno ha declarado como prioritarias, como es el caso, por ejemplo, de Pedernales? El presidente de la República ha presentado, se podría decir que el desarrollo de Pedernales ha sido como el buque insigne de desarrollo que ha presentado el gobierno dominicano para esta obra de gobierno, para esta gestión. Tanto así que ustedes recordarán que cuando estuvimos en Fitur a principio de este año, en enero de este año, el presidente de la República incluso y su equipo que le acompañó, pues se reunió con importantes inversionistas, presentó aquel master plan de Pedernales. Sobre el tema del presupuesto y el gasto corriente, solo quería agregarte, Julieta, y más que agregarte, incluso colocar sobre la mesa una inquietud que yo tengo. A mí me ha resultado siempre curiosa la visión, tanto de políticos como de analistas de política en el país, que ni protestan ni se oponen a un Estado que es grande, caro, ineficiente, que responde a sus ineficiencias agrandándose más, con más instituciones, más institutos, más ministerios, más direcciones nacionales, más tamaño de esas instituciones. Entonces luego no sé por qué se sorprenden que eso tenga un costo, porque esa piñata que se ha creado y donde se emplea a mucho más gente de la que tal vez sería necesaria, esa dispersión del gasto en 23, casi 24 ministerios, más todo lo demás, tiene un costo. Esa promesa de empleo con la que aquí una gran cantidad de la gente que participa en política está contando y con la que quisiera quien dirige esa actividad cumplirla para obviamente tener
a ese sujeto cautivo del favor que le hace, bueno, eso tiene un costo y no cae del cielo. Entonces, yo que toda la vida me opongo a eso y me he opuesto a eso, no puede haber causas, mantenerse esas causas sin que haya consecuencias. Esa es la consecuencia del estatismo. Bien, el asunto es que, decía yo antes de la interesante participación de José Luis, que el presidente incluso presentó el master plan en Madrid sobre el desarrollo de Pedernales. Y a partir de ahí es mucho lo que se ha hablado sobre este desarrollo. Es mucho lo que se ha dicho, que llegó por fin el desarrollo, el progreso a Pedernales, no solamente para impactar a los habitantes de esta provincia, sino también de otras provincias de la zona, que comparten la zona del sur, incluyendo todo lo que es la frontera y eso, porque un desarrollo, una inversión como la que se habló que se iba a hacer allí, pues obviamente que iba a impactar más allá de las fronteras de Pedernales. Pero para sorpresa nuestra, vemos que en este presupuesto del 2023 solamente hay destinados 433, bueno, no, que de 433.3 que tenía destinado invertirse en Pedernales, se redujo. Es decir, no solamente es que lo que se está destinando es pírrico, insuficiente, y es imposible que todo lo que hay que hacer en Pedernales se pueda hacer con 433.3 millones de pesos, sino que ha sido reducido a 383.3 millones de pesos. Señores, el buque insignia de este gobierno es Pedernales, y de el presupuesto de 1.403.263.3 millones de pesos, solo 383.3 millones de pesos están destinados en este 2023 a invertirse en obras por ejecutar en Pedernales. Y entonces yo le pregunto, ¿y cómo es que se va a desarrollar Pedernales? Quizás por eso mismo es que vemos que no está fluyendo esa cantidad de inversionistas que se crearon expectativas de que vendrían, porque hay que aclarar lo siguiente: para que vengan los inversionistas y traigan su capital y empiecen a desarrollar soluciones habitacionales en Pedernales, tienen que haber vías de acceso, tienen que construirse carreteras, tienen que construirse acueductos, tienen que construirse plantas de tratamientos, tienen que instalarse vías, carreteras de electricidad. Es decir, el gobierno tiene que crear toda una infraestructura de servicios para que estos inversionistas puedan llegar y empezar a hacer sus inversiones y a construir sus hoteles, porque ¿y cómo lo van a construir en un lugar donde no hay ni siquiera agua? Entonces, yo quisiera que alguien con más conocimiento en materia económica y presupuestaria, que quien humildemente les dirige la palabra, pues nos pueda explicar cuál es la fórmula. ¿Cuál es la fórmula para que en el 2023, que además, debo decir, señores, este presupuesto es el último presupuesto que este gobierno va a ejecutar al 100%? Al 100%, porque el presupuesto del año, es decir, el presupuesto que se habrá de presentar en octubre del 2023 es un presupuesto que será ejecutado de manera compartida. Entonces, si en este presupuesto, que sería el último presupuesto a ejecutar 100%. ¿Compartida por qué? Bueno, porque el presupuesto que tú vas a presentar en octubre del 2023 es para ejecutar en el 2024. Sí, pero puede ser el mismo gobierno, una prolongación. De que estamos seguros que el del año próximo, exacto, ese sí es seguro, sí va a ser ejecutado completamente por este gobierno. Ahora, el 2024 no sabemos
si lo va a ejecutar completamente el actual gobierno. Eso es así. Porque hay elecciones en el mes de mayo y hay toma de posesión el 16 de agosto del 2024. Sí. Eso es así. Bueno, podría tomar posesión el mismo presidente que tenemos ahora. Podría. Usted lo acaba de decir. Sí. Podría. Señores, yo tomé como ejemplo de la baja inversión en capital que está presentando el gobierno en este presupuesto general de la nación a Pedernales, por lo que ya les decía, Pedernales ha sido la buque insignia de este gobierno para posicionar esta gestión como la primera gestión de gobierno que realmente le preocupa a Pedernales y que hará inversiones importantes Pedernales. Pero ya vimos que con 383.3 millones de pesos, eso casi es imposible. Pero en sentido general, señores, estamos hablando de que la inversión de capital en este presupuesto es sumamente baja a nivel general. Si cogemos el presupuesto y lo analizamos provincia por provincia, nos damos cuenta de que con muy raras excepciones, señores, aquí las provincias, las autoridades provinciales tendrán muy poco con qué responderle a las promesas que desde el gobierno central se han ido haciendo desde que asumieron el poder en el 2020, en agosto de 2020. Estamos hablando que de ese 1.092.403.000 millones de pesos, solo 155.100 millones serán invertidos para obras de infraestructura y desarrollo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que lamentablemente vamos a tener un año 2023 bajo en desarrollo, bajo en inversión, porque lo único que desarrolla un país, lo único que desarrolla sus provincias y sus habitantes es la inversión en capital. Sin embargo, están invertidas grandes cantidades, miles de millones de pesos, para subsidios y programas sociales que no generan desarrollo para el país. Llévatelo, Cundo.